partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todos los lunes a esta hora en este su espacio, La voz de la diáspora en Buen Provecho. Lo hacemos a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, y nos pueden ver, seguir, porque es la emisora que se ve, a través de rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Julitza Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción del programa este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro prestigioso invitado, tenemos que hacer una labor de servicio público que no cesa de crecer, dada la terrible situación que padece Venezuela, que ya uno no sabe cuál es la peor de las pandemias, si la del COVID o la de tener un gobierno como el que tenemos. Tenemos varios profesores, varias personas necesitadas de recursos, bien para hacerse el tratamiento de quimio, bien para hacerse la operación. Estamos en condiciones de precariedad absoluta. La profesora Nelly de Arenas, de la profesora de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto CENTES, que está cumpliendo 60 años. Henry Gómez Alberti, todos ellos están además en las redes, ahí nos pueden buscar a través de nuestro Twitter, La Voz de la Diáspora, y ahí van a conseguir, o nuestra página Facebook de La Voz de la Diáspora, y van a conseguir información de qué hacer para poder apoyar cualquier moneda, cualquier recurso allí es importante para todos estos amigos. Mencionaba a Henry Gómez Alberti, quien fue presidente de la Federación de Pequeños y Medianos Empresarios de Venezuela, Alexander Luzardo, profesor de la Universidad Central y también miembro, exdiputado, igual que Luis Manuel Esculpi. Hoy nos acabamos de enterar que Rafael Urdaneta además es un apellido que tiene que ver con el País Vasco, con el programa que estamos haciendo hoy, José Rafael Urdaneta, que necesita con urgencia un tratamiento porque se cayó y necesita una operación de cadera. Eh, yo sé que hay muchísima más gente que está necesitando apoyo. Lo que le pedimos a todos los ciudadanos, tanto en Venezuela como fuera, digamos, en la nueva geografía de Venezuela, el estado más grande de Venezuela hoy es la diáspora, cerca de 7 millones de venezolanos, ya podremos actualizar las cifras en noviembre. Todos ellos necesitan apoyo y por favor le pedimos que se lo presten. Cualquier moneda vale, no importa, cada quien puede aportar lo que tenga en la mano, lo que pueda aportar. Tenemos con nosotros a un invitado muy prestigioso, es el profesor José Manuel Ascona. Él es catedrático. Catedrático significa el más alto escalafón al que puede aspirar un profesor en la Universidad Española. Se desempeña como profesor investigador en la Universidad Rey Juan Carlos, todo lo que tiene que ver con historia del mundo actual, porque él es historiador y es director además de la Cátedra de Excelencia Iberoamericana Santander. Está relacionada con, por supuesto, ese banco que fue muy importante en Venezuela. Creo que todavía queda alguna pequeña operación del banco en Venezuela. Eso está adscrito al Vicerrectorado de Innovación y Transferencia de la universidad, pero me corrige si me equivoco, José Manuel, por favor. Está bien, está bien. Y además tiene, bueno, yo no sé cuántos artículos y libros publicados sobre el tema de la diáspora vasca en Latinoamérica, y lo sigue haciendo, sigue investigando, sigue trabajando, está además coordinando, está avanzando la investigación sobre la diáspora vasca en Venezuela, que data, por supuesto,
desde 1500, desde el verdadero inicio, luego con la Casa Guipuzcoana, y luego nos dejó a un heredero, a Bolívar, cuyo familiar venía de la República Dominicana, creo, representante de la República Dominicana, y recaló en Venezuela. Entonces lo que queremos, primero agradecerle el espacio y el tiempo que nos está dedicando, que, bueno, nos comente sobre ese tema, los vascos como emigrantes y emigrantes, en este caso en Latinoamérica y particularmente en Venezuela. Bienvenido, José Manuel, y gracias. Bueno, nada, lo primero, gracias a ti, Tomás, ¿no? Por esta invitación, que siempre es un gusto y más pues poder ayudar a este espacio tuyo y científico y difusor de la cultura y sobre todo de unas cosas, de las cuestiones que más me gustan, que es la historia y evidentemente en el caso concreto de las migraciones, ¿no? El formato, Tomás, tú me vas a ir preguntando, yo voy hablando, ¿cómo hacemos? Sí, sí, no, tú arrancas y yo te voy a ir interrumpiendo en algún momento Bueno, y es un diálogo, es un sí, diálogo. sí, perfecto, perfecto, estupendo. Bueno, pues como ha dicho Tomás, yo llevo muchos años estudiando la diáspora española en su conjunto general, después la vasco-navarra, porque yo soy originario y oriundo de allí, y también me he metido últimamente también con la diáspora europea, ¿no? La presentación decía Tomás, y así es, tenemos una cátedra en la que él colabora también, con mucho gusto, donde precisamente estudiamos estos temas, ¿no? ¿Por qué en mi juventud académica y también en mi juventud física me metí en estos temas, ¿no? Primero porque, y no es un tópico, siempre se suele empezar las cuestiones académicas, no, este tema está poco estudiado y por tanto yo me lancé a él y tal. Es verdad que cuando yo empiezo la tesis doctoral con mi maestro, el Premio Nacional de la Historia, Fernando García de Cortázar, en el año 87, los temas migratorios de España fuera de España no habían interesado a la historiografía, ¿no? Es verdad que estaba todo por hacer, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Pues me interesaba muchísimo la historia de la industrialización, los movimientos obreros, empezaban ya las historias regionales en España, era el boom, se estaban creando las autonomías, ¿no? Pero todo lo que tuviera que ver con las relaciones internacionales y, por tanto, con las migraciones internacionales, que ya anticipo que después de muchos años de investigar estas cuestiones, tengo clarísimo que las migraciones internacionales y los asentamientos de sus connaturales en los países de destino son un elemento, un pivote absolutamente fortísimo de esas relaciones bilaterales, ¿no? Por ejemplo, la influencia que tiene, me he quedado sorprendido, ¿no?, de los 7 millones de venezolanos que ha contado Tomás que hay fuera del país, pero la importancia que tiene ya en las relaciones sociales, en la intrasociedad española, el gran colectivo de venezolanos, pues nadie lo duda, ¿no? Es más, la primera embajada que monta España, embajada en sentido estricto, no moderno, es en 1914 en Argentina, fruto del casi millón de españoles que hay allí, ¿no? O sea, esto es así. Por tanto, me meto en un tema que no se había tratado y a mí me ha gustado siempre pues ser pionero, ¿no? Y además esto lo recomiendo a mis estudiantes, a mis doctorandos, a los chicos que hacen trabajos fin de grado, máster, que bueno, ya que hay tanto por estudiar, vamos a ir desbrozando, si se puede, temas nuevos o por lo menos temas poco trabajados, ¿no? Y entonces recopilé todo lo que había sobre la migración vasco-navarra hacia América y eran temas pues muy como se escribía en el siglo XIX, ¿no? Muy de héroes, ¿no? Recuerdo unos libros de Segundo Dispizua muy interesantes, pues sobre los Urdaneta, los Legazpi, el fundador de Montevideo en 1726, Bruno Malicio de Zabala, Juan de Garay, el fundador de Buenos Aires, en esa línea geográfica, que, hombre, siempre sacas algún dato, pero no en una línea transversal, social, que es el sesgo, Tomás, que yo he dado a todas mis investigaciones y que es el sesgo que estamos dando ahora en ese libro que estamos creando con Manuel Hidalgo, tú y yo, sobre la migración española a Venezuela, ¿no? Entonces ahí empecé a preocuparme por este tema y a ver cosas muy, muy fascinantes. Por ejemplo,
La primera fascinación que me impactó es que la inmigración vasca, vasco-navarra, forma parte del conjunto de la inmigración ibérica, portuguesa y española, por supuesto, y a su vez del gran, y esto se nos olvida, del gran boom migratorio europeo. Voy a dar una cifra en la que creo que todos, porque Tomás también es experto en esto, estamos de acuerdo, ¿no? Entre 1820 y 1970, y soy conservador en la cifra, escuchen bien, 70 millones de europeos dejaron el solar desde el que estoy hablando yo, para pasar a América, ¿no? No se entendería, obviamente, no se entendería Estados Unidos sin las migraciones anglosajonas, ¿no? Ni el carácter que tiene este país precisamente por esas migraciones, pero no se entendería la gestación por ejemplo, de Argentina y Uruguay sin una masa humana de italianos, ¿no? Por tanto, esa es la primera cuestión que me llamó la atención, ¿no? Y luego la de los destinos, ¿no? Aquí también hay que afilar, hay que apuntar fino, ¿no? Hay que hilar, ¿no? Hay muchísimos países en los que en los siglos XIX y XX, si hablamos de la inmigración contemporánea, las migraciones han sido muy pequeñas. En algunos casos, como Colombia, porque se cerraron a ellas. En Venezuela tuvo sus fluctuaciones, ¿no? Tuvo sus fluctuaciones, y lo iremos viendo. En el caso, por ejemplo, vasco-navarro, es muy poderosa la migración después de la Guerra Civil, hasta finales de los 50, comienzos de los 60, cuando empieza a desarrollarse aquí la economía ya después de los desastres de la guerra. Y en cambio hubo naciones que abrieron sus fronteras de una manera absolutamente espectacular, como las que acabo de citar, ¿no? Ok, José Manuel, fíjate, estás hablando de el número, la magnitud y toda la migración española, ¿no? Y en particular la vasco-navarra. La migración española y la vasco-navarra, hay una historia en el caso de Venezuela que es la Casa Guipuzcoana, que bueno, durante casi un siglo controló 1720 y tanto hacia 28. finales, controló todo lo que era el comercio internacional, un Sí. verdadero monopolio. Eso significó personas, eso significó viajes, etcétera. Luego, en el siglo XIX, en algún momento, algunas de las leyes que se creó en Venezuela, no recuerdo exactamente en qué año, se llamaba por la migración canaria y vasca en particular. Digamos, había una referencia, y estamos hablando de 1850, una cosa así. No recuerdo con precisión la fecha, ¿no? Y luego, en el siglo XX, que Europa padece un conjunto, bueno, primero la Primera Guerra Mundial, luego la gran crisis del 29, la Gran Depresión, luego la Segunda Guerra Mundial. Mientras eso ocurría, un país como Venezuela, que salía de la miseria, se había convertido en un imán, había crecido superando incluso el ingreso per cápita de varios países europeos, y se convirtió por ello en un imán. Entonces salen de tres puntos fundamentalmente la migración de España hacia Venezuela. Sale de Canarias, sale de Galicia y sale del País Vasco, pero las razones por las que salen son distintas, o por lo menos el peso de algunas de las razones, aunque haya un tema general. Por ejemplo, la pobreza o los requerimientos sociales pero eran mucho más agudos en algunas regiones europeas. Entonces, bueno, echanos un cuento allí de tu historia, de esa que tú has trabajado, Sí, para explicar el proceso. sí, sí. Bueno, ahí has dado varios puntos en la diana, ¿no? Varias flechas en la diana. La primera es evidente, esto también es otra de las cosas que me fascinó desde los primeros momentos, quiero también comentarlo, ¿no, Tomás? Y es que en las migraciones no es que de repente van las gentes a un país, y menos en aquella aventura de pasar el Atlántico, ¡hala, venga, ahora vamos a Venezuela! Vamos. No, no. Aquí hay un proceso mucho más complicado, ¿eh? Hay compañías de navegación que se lucran. Bueno, yo sostengo y sostendré que el negocio global más importante de la historia de la humanidad son los tránsitos humanos, incluso en la actualidad. Aquí, por ejemplo, en Europa, lo que pasa de África. Es un proceso mucho más complejo. Por tanto, los países que abren o cierran sus fronteras es porque sus gobernantes deciden hacerlo o no hacerlo en un momento determinado. Y por tanto facilitan. Y luego vienen las compañías de navegación que se lucraron
Imagínense las cantidades que hemos dado, 75, y soy conservador. Hay autores, como sabe Tomás, que lo llevan a 125. No, nunca lo sabremos, porque las fluctuaciones, los datos son muchas veces son episódicos, parciales y, por tanto, no absolutos, ¿verdad? En este esquema hay 4,5 millones de españoles, que es verdad que luego regresan la mitad, más o menos el 40%, pero España pierde 2,5 millones de habitantes, pero es que Alemania pierde 4, ¿no? Irlanda pierde la mitad, en fin, podría estar así toda la tarde, no es el caso. Pero voy a centrarme en el caso que comenta Tomás. Por tanto, Tomás ha dicho 3 puntos interesantes, ¿no? La compañía guipuzcoana de Caracas es un fenómeno interesantísimo, que nace en 1728 y muere en 1785 cuando se une con la Compañía de La Habana, la primera de las primeras y más potentes sociedades por acciones de Europa, ¿no? Movió, por si alguien no sabe el dato, seguro que sí, pero si alguien no lo, y si no lo recuerdo, movió 150.000 toneladas métricas, ¿no? La compañía, por ejemplo, de Barcelona movió 6.000, para que nos hagamos una idea. Traía todo tipo de artilugios de ferrería del País Vasco, traía manufacturas, y a su vez se llevaba y traía también esclavos, ¿no? que entraban por el virreinato de Santa Fe o también y por Cartagena de Indias, y llevaba pues todo tipo de astados, de carnes secas, de pieles y de productos y cacao, por supuesto, como no, que es una de las razones por las que los españoles en estas fechas, que aquí estamos entrando ya a final del otoño, en el invierno, pues el cacao es algo muy apetecido en esta cultura, ¿no? Por tanto, eso atrajo a una cantidad importante de vascos navarros, atrajo a historias locales, historias particulares de familias, en una mesocracia, en una altura. La verdad es que eran gente muy, muy, muy de nivel, vinculadas a estos negocios, y luego que vienen, evidentemente, por la traslación empresarial. Esta sería la primera razón, ¿no? Por la traslación empresarial. Y también por el sistema de llamadas de los religiosos, fundamentalmente, que se habían instalado con anterioridad, ¿no? La ley que citaba Tomás de 1852, y que hay más, hay, por supuesto, todos los países, incluido Venezuela, crearon leyes específicas, ¿no? A veces, aunque es muy raro, pero a veces especificaban etnicidades o regionalidades, ¿no? Los canarios no tienen mayor explicación, y ya se ha dado en estos programas que yo he escuchado a expertos, por la larga data, la larga tradición y el sistema de llamadas que hay con respecto a esta parte del mundo donde estaba Venezuela en este virreinato, ¿no? Sin lugar a dudas. Y el sistema de llamadas, perdón por la obviedad, es un elemento primacial para entender por qué la gente se va. O sea, ha emigrado el padre, el abuelo, el tío, el que fuere, y va llamando, ¿no? Pero ¿por qué vamos a diferenciar vascos, gallegos y tal? Los canarios, larga data, sistema de llamadas, acomodación climática, no nos olvidemos, trabajos agropecuarios homogéneos. Los gallegos, por una situación de mayor pobreza, situación atlántica, campos pequeños, hereda al mayor. Y los vascos agrarios, también por esto, y porque eran, atención al dato, muy católicos, muy conservadores en su concepción, muy católicos. De hecho, después de la Guerra Civil va a haber países, por ejemplo, Argentina, que solo querían vascos, por ejemplo, ¿no? Por esta razón. En la concepción internacional que se crea cuando las repúblicas americanas se independizan de España, nace el concepto de nuevo hombre, donde había que mezclar a la herencia latina, o sea, hispano-portuguesa, con anglosajones, pensaban, ¿no? Para crear de esa mixtura un hombre poderoso. Pues curiosamente no querían latinos de nuevo, pero respetaban a los vascos, porque lo consideraban una etnicidad distinta, muy laboriosa, se me olvidaba, muy laboriosa, muy emprendedora. La prueba de ello era la compañía guipuzcoana, que también había tenido sus conflictos con los nativos, con los locales, porque obviamente monopolizaban todo el comercio, claro. Y a su vez eran muy católicos, Tomás, eran muy católicos, y por tanto muy católicos no en el sentido de estar todo el día rezando debajo del altar, no. En la concepción mental, ¿no? Eran muy tranquilos, muy emprendedores, muy familiares, y por tanto, claro, cuando tú quieres atraerte emigrantes de donde fuera, Tomás, lo que quieres es paz social. No te vas a traer aquí gente que
que te alborote el avispero y te genere un conflicto. Por tanto, pobreza en el caso gallego, o mayor pobreza. En el caso vasco, que también es una economía agraria atlántica, pero emprendimiento, catolicismo, orden social, laboriosidad y fuerza. Y en el caso canario, adaptación a las tareas sociolaborales y también al sistema de llamadas. Ok, José Manuel, fíjate, eso que estás diciendo, me voy ahora a el año Guerra Civil Española, y ahí se produce una cosa muy interesante, que es que la intelectualidad venezolana, de todos los signos además, ¿no? Andrés Eloy Blanco, Miguel Otero Silva, Arturo Larpietri, Antonio Arraiz, que fue fundador o cofundador del Nacional. Todos ellos abogaban por y pedían, bueno, inmigración, porque Venezuela, yo siempre cito este dato, la diáspora, la magnitud de la diáspora hoy es lo que era Venezuela en 1960. Venezuela toda. Eso es la diáspora hoy, que se dice pronto. Eh, y allí se produce un esfuerzo enorme, incluso con un informe particular, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, creo que era Gonzalo algo, produce un informe en el que señala algunas de las cosas que tú estás apuntando, que es traigamos vascos, que es una gente muy tranquila, una etnia muy homogénea, muy trabajadora, pero además, porque esa migración se produce en paralelo cuando en Venezuela hay gobiernos dictatoriales, digamos, había dictadura, eran gobiernos militares más flexibles que el de Gómez, pero siempre con temor. Además, en Europa ya se había producido la revolución rusa, el golpe de Estado del leninismo en Rusia y, bueno, se producía una larga pelea y una presencia enorme tanto de los del comunismo como de los grupos anárquicos, en el caso de España, y generaba dudas, temor. En cambio, los vascos eran como una cosa especial, tan especial que allí se produjo un acuerdo que no lo que no lo tuvieron las otras migraciones, no lo tuvo la migración canaria y tampoco la migración gallega. ¿A qué crees tú, vinculándolo con lo que venías diciendo, que obedece todo eso? Ya mencionaste el tema religión, mencionaste el tema etnicidad. ¿Solo eso es suficiente o hay algo más que explique ese trato especial que hubo del gobierno venezolano con la diáspora, con la migración vasca? Sí, es la fama que le precede también, ¿no? Hay el tercer factor de los dos que has citado sería el emprendimiento. Tú date cuenta que en los tiempos coloniales, en la época colonial, incluso en España, la mayoría de los reyes tenían en sus equipos, digamos, de gobernación, ¿no? Directivos, ¿no? Por utilizar una palabra moderna, muchos vascos. Te voy a decir por qué. Y navarros. Todos los guipuzcoanos, todos los vizcaínos, una parte, la parte norte, para simplificar, de la provincia de Álava y la parte norte de Navarra, tenían lo que se llamaba la hidalguía universal. ¿Y qué consistía la hidalguía universal? Bueno, el hidalgo es el nivel más bajo de la nobleza, ¿de acuerdo? De ahí ya, pues a conde, duque, tal, marqués, y todos los grados de la nobleza o incluso los grandes de España, ¿ok? Y tener la hidalguía universal, sí, bueno, la historia es larga, pero lo voy a resumir mucho. Se supone que los habitantes de estos territorios nunca se habían mezclado pues ni con musulmanes ni con otras invasiones que había. Esto es una cuestión antigua que hoy cuesta entenderla, ¿no? Pero que funcionaba. ¿Qué significa? Pues que tenían pureza de sangre, ¿no? Pureza de sangre. Y los reyes se rodeaban de ellos pues porque los veían como nobles, que sería el factor que nos falta para entender por qué los vascos los vasconavarros tenían esa fama. Nobles, Tomás, nobleza, gente noble, recia, ¿no? Si los propios reyes, sus secretarios, muchos de sus ministros, muchos de sus altos funcionarios que copaban los sistemas de
de gobernación, como digo, los consejos, por ejemplo, eran de origen vasco-navarro, pues evidentemente eso generaba una leyenda y una aureola positiva de gente de palabra, de gente noble, emprendedora, trabajadora, no conflictiva, no muy católica, como digo. Y esa ideología universal se conseguía demostrando que habías nacido allí y que tus antepasados habían nacido allí, es decir, que no tenías esa mixtura de sangre, ¿no? Por tanto, esto se traducía a nivel popular en nobleza. Los vascos son nobles, los navarros son nobles, es gente que no falla, queremos gente buena, queremos gente noble, tal. No significa que el resto de los españoles no lo sean, ¿no? Pero hacían sus jerarquías, ¿no? Igual que en muchos países del Cono Sur preferían fundamentalmente a italianos del norte a italianos del sur. Esto que hoy, incluso hoy contarlo choca un poco, ¿no? Porque hoy en día, obviamente, todas las etnicidades son iguales e incluso legalmente, y así debe ser, tú no puedes hacer discriminaciones, ¿no? Pero en aquella época en la que primaba el darwinismo social, incluso el concepto de nuevo hombre, de crear mixturas, pues se hacían incluso variaciones regionales, variaciones. Por ejemplo, en Francia, los franceses de la zona de Marsella eran menos queridos o menos apetecidos que los del norte, ¿no? Que se les consideraban más emprendedores, ¿no? Por ejemplo, y en cambio a los vascos franceses se les metía en la pléyade de lo que estamos analizando. Era así, ¿no? Y luego, después de la guerra, como dices, ¿no? Después de la guerra, me ha encantado lo que has dicho, ¿no? El dato que es muy poco conocido, cómo Venezuela adquiere un PIB más importante que muchos países europeos, ¿no? Y generó una avalancha. Se convirtió en un imán. Como vamos a tener que ir al corte, me gustaría dejar así como esta pregunta en el aire, ¿no? A diferencia de las otras migraciones, digo, de la gallega y la canaria, que llegaron incluso con barcos ilegales, casi que a vela, ¿no? O barcos veleros, ¿no? Barcos clandestinos. Hay unos textos sobre la diáspora gallega y canaria que son, digamos, uno piensa hoy en lo que está ocurriendo con lo que está llegando de África, la migración africana, y la diferencia en las embarcaciones es muy poca, ¿no? Porque eran veleros, además, cuyas telas estaban bueno, y que se salvaron además porque consiguieron barcos en el medio del camino, etcétera, etcétera. Ahora, allí hubo un acuerdo en el que intervino directamente Arturo Alfietri, que después fue responsable, creo que en el año 39, responsable del Instituto de Inmigración. Yo creo que ya tendríamos que estar pensando, es lo que hemos venido diciendo, que ahora, frente a la nueva realidad, necesitamos un instituto de la diáspora, ¿no? Para atender toda esa nueva realidad. La dimensión más grande que Noruega, más grande que Suecia, estamos hablando de una cosa muy fuerte. Hay unos acuerdos que además intervino la representación política vasca, ¿no? Es decir, fue con un convenio firmado, con condiciones. ¿Por qué crees tú, de verdad que más allá de esto, a mí me llama la atención porque hay una razón política en el medio, y lo interesante es que esa migración, ese acuerdo político creó una relación muy estrecha fundamentalmente con uno de los partidos políticos en Venezuela, no con todos en general, pero con uno en particular. Y yo quisiera dejar así como en el aire esta conversación para después pensar en cómo esa gente que llegó a Venezuela, que hizo miles de cosas, después veremos algunas de ellas, hoy retorna, ¿no? O retornan sus familiares, retornan sus descendientes. Así que me gustaría dejarlo aquí para que vayas pensando en cómo estructuramos la segunda parte, el segundo segmento de este programa, conversando con José Manuel Azcona, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos en España. Ya regresamos y nos conectamos al segundo link. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con el doctor José Manuel Ascona, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Excelencia Iberoamericana Santander, que es una alianza, entiendo, entre el Banco Santander o la Fundación Santander y la Universidad Rey Juan Carlos. Dejábamos en el aire varias preguntas. José Manuel insistió mucho en el tema religioso. Creo que allí, además, no es solamente el carácter religioso de la sociedad vasca en general, vasca y navarra, sino que hubo intervención directa de la Iglesia, de obispos, que facilitaron el proceso de acuerdos entre el gobierno venezolano de ese momento con el gobierno vasco de ese momento. De hecho, allí tuvimos algunos inmigrantes que eran parte de ese gobierno. Entonces, el papel de la religión fue mucho más allá, y ahí está, o mucho más allá no, sencillamente jugó un papel institucional la Iglesia, con esa gran presencia del mundo de San Ignacio de Loyola y la red de universidades que va desde el norte hasta la Patagonia. Un segundo elemento que me interesa que conversemos es el regional. Las diásporas nunca viajan a un país, las diásporas llegan a determinados lugares, ¿no? Y una de las cosas que se acordó entre el gobierno venezolano y la representación del gobierno vasco era esa, digamos, dónde se ubicaban. No iban a ser trabajadores en el campo porque tenían información, porque hubo gente e instituciones, embajadores, incluso representantes de compañías como la Shell, que tenía una elevada presencia en el mundo petrolero, que se opusieron no recomendaban, en todo caso, a los vascos viajar a Venezuela, porque era una tierra inhóspita, más allá de, no había, el campo estaba en una situación de mucha precariedad. Incluso hay una expresión, creo que de un vasco, que decía: el 99% de los venezolanos
tiene el 99% de las características negativas de los españoles y ninguna de sus virtudes. Como para decir, por favor, no le lleguen a ningún acuerdo y no envíen vascos a Venezuela. Impídanlo. ¿Qué dices tú sobre este tema, José Sí. Manuel? Bueno, hay varias. Bueno, lo de la anécdota esa esto es una falacia, ¿no? Hoy decir una cosa así en público, vamos, te denuncian, ¿no? Todas las colectividades somos igualitarias, ¿no? Por supuesto, vaya antemano. Pero sí, entiendo hay varios factores. Fíjate el dato concreto. El Centro Vasco de Caracas se funda en 1941, con una edificación absolutamente importante. ¿Qué estás diciendo? Bueno, el gobierno vasco accede al Estatuto de Autonomía y ya con la guerra civil empezada, ¿no? O sea, en el año 37, ¿de acuerdo? Entonces, Bilbao, que es el último bastión donde el gobierno vasco tiene potestad, porque Navarra y Álava habían apoyado, por la ideología carlista, al régimen de Franco. En junio del 37 cae Bilbao, es el último bastión, ¿no? Entonces, desde el 37 hasta que termina la guerra, están emigrando. ¿Por qué eligen Venezuela, ¿no? Como un lugar primacial? ¿Y por qué, como dice Tomás, desde los primeros momentos hay una gran conexión, no solamente de la Iglesia, que también, ¿no? No se entiende nada, o sea, en fin, en la cultura, incluso hoy en día, ¿no? En la cultura popular vasco-navarra, la Iglesia hoy en día ya muy mermada con otras épocas, pero tiene una situación, o sea, un enganche fundamental, ¿no? Ahí hay varias cuestiones. Primero, la tradición empática desde el siglo XVIII. El factor que lo hemos tocado colateralmente, pero que es importante, el factor de los misioneros religiosos jesuitas asentados en las tierras de lo que hoy es Venezuela desde el siglo XVI, ¿no? Que hacen su papel. Y luego, que hay una simpatía mundial en aquel momento por la causa de la República. Y tenemos que recordar que el gobierno vasco apoyó a la República. El Partido Nacionalista Vasco, que sustentaba al gobierno vasco, bascula, aunque es verdad que duda al principio de la guerra, y finalmente apoya a la República porque la República de Manuel Azaña le otorga el Estatuto de Autonomía, que era como su gran sueño, ¿no? Y por tanto, en el momento en que el mundo, como todo el mundo sabe, ¿no?, está peleando, se está dividiendo entre el fascismo proveniente y prominente entre otros muchos, porque hasta en Inglaterra había partidos fascistas, ¿no?, en Hungría, pero sobre todo en Alemania, Italia, evidentemente, y en muchas áreas europeas, y está luchando con el prototipo de sociedad que ha creado la revolución soviética del 17, pues aquellos países que defendían la democracia liberal, como era el Partido Nacionalista Vasco, o aquellas opciones, tenían muchas simpatías. Y esta es la clave que buscaba Tomás. O sea, hay una simpatía por los perdedores de la guerra civil o los que están perdiendo la guerra civil. Pero ojo, cuidado, hay que matizar, porque en la historia casi nunca nada es de un color solo. Querían y simpatizaban con los que eran demócratas cristianos o liberales, no con los anarquistas ni con los radicales comunistas. ¿Me explico? Porque claro, en toda América, y esto lo estudié hace muchos años, incluso México, que es el país que más se lleva exiliados españoles, eran mucho más reticentes. Oye, hasta Trujillo, el dictador dominicano, se llevó republicanos españoles, pero moderados, ¿eh? No querían la revolución social y tal. Y por eso el exilio vasco, emprendedor, que está sustentado por un partido político que es el Partido Nacionalista Vasco, democristiano, aunque ha apoyado a la República, y evidentemente los que iban de cristianos o los que ejercían de cristianos o católicos eran los franquistas. Incluso en el País Vasco se podía ir a misa en tiempos del gobierno vasco. Esa tendencia, esa emoción de atraerse a todo un colectivo con las virtudes anteriores al que hemos contado anteriormente a la publicidad, y que además eran democristianos, venían bien para una sociedad moderada. Pero ojo, Tomás, ni en Venezuela ni en casi ningún otro país
se quería comunistas y anarquistas radicales, sobre todo anarquistas, pero tampoco comunistas. En algunos casos entraron porque entraron camuflados, ¿no? Y esa es la razón política, porque eran democristianos, y son democristianos los del PNV, ¿no? Que eran los que Claro, dominaban. claro, incluso hay un momento en el que en un evento del exilio vasco en Venezuela, no sé si en el centro vasco, no sé en dónde, apareció una bandera, porque además el gobierno venezolano apoyaba, reconocía a Franco, ¿no? Entonces era muy difícil, generaba conflicto político. Y en algún momento, en algún evento, apareció la bandera vasca y, bueno, una denuncia de parte del embajador, etcétera, Sí, etcétera. sí. No, 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 no. Pero sí, se trataba de evitar que llegaran, bueno, gente que pudiera hacer mucho ruido, que estuviese vinculado. Desequilibrar Sí, la sociedad. claro, claro. Ahora, además la gente que representa al partido, al PNV, se vinculó muchísimo al COPEI venezolano, que nace por Sí, los lados desde el 41, y la relación entre el Partido Social Cristiano Venezolano y el Partido Demócrata Cristiano Vasco mantienen una estrecha relación, al punto que digamos, se formaron, se hacían cursos, entrenamiento, formación, una relación muy fluida entre ambos partidos y luego también de Acción Democrática, que era el otro gran partido venezolano, con el Partido Socialista Español, sí. particularmente cuando abandona todo lo que es la Marxismo, definición leninismo. fascista. Sí. Entonces, ahora, esos vascos dejaron muchísimas huellas y uno las ve desde la construcción, pasando por el mundo de la política, pasando por el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina la presencia fue determinante. Yo tengo grandes amigos que han retornado al País Vasco en todas las áreas, es decir, no hay área en las que los vascos que emigraron a Venezuela no hayan desempeñado un papel en la empresa, en la electrónica, en todas esas áreas. ¿Ustedes han levantado información sobre eso o están pensando en hacerlo o hay algo que se haya hecho desde el País Vasco para conocer las huellas que ha dejado los vascos en Venezuela? Bueno, muy interesante, pero antes has dicho una cosa que es un clásico en todos los lugares donde ha habido, me ha encantado porque es un clásico. Yo en el caso venezolano en concreto no he trabajado en persona, pero sí en Uruguay y en Argentina. Los gobiernos de América se encontraron con muchos problemas porque al final Estados Unidos y todo el mundo reconoció el régimen de Franco, ¿no? Y los gobiernos americanos terminaron, unos con más emoción, otros con menos, reconociendo al gobierno de Franco. Pero a su vez, las colonias vascas mantenían su bandera, su concepción, su gobierno vasco en el exilio, su concepción autonomista, su cultura, y generaba muchos conflictos cuando venían los embajadores, ¿no? Cuando venían por ejemplo, el Endacari Aguirre, ¿no? Cuando llegaban las autoridades de este gobierno vasco en el exilio y salían con a veces hacían filigranas diplomáticas, ¿no? Para evitar todo esto. Yo lo he visto, he sido testigo de esas, incluso en los años 80, ¿no? De estas cuestiones. Bueno, con respecto a lo otro, pues mira, no existe mucha, pero vamos, como estamos trabajando el tema, lo vamos a hacer ahora. No existe mucha literatura académica o científica a raíz del libro que estamos escribiendo. Yo lo he mirado, ¿no? No existe mucha literatura científica sobre la presencia vasca en Venezuela. Hay cosas testimoniales, anecdóticas y tal, pero ¿por qué? Pues porque como pasa, tú eres académico como yo, Tomás, pasa en lo que he dicho al principio, ¿no? Hay países, Argentina, Uruguay, México, Chile, en el caso de la diáspora vasco-navarra, que está muy, muy estudiada, ¿no? El resto no. Yo acabo de publicar con un catedrático de Bogotá, la emigración española a Colombia. Me las he visto y me las he deseado. Bueno, para nuestro trabajo lo hemos hablado alguna vez.
Las fuentes, o sea, estamos creando todo de cero, ¿no? No hay, te respondo a tu pregunta. No existen trabajos que te pueda decir, oye, pues mira, hay 3, 4, 6 libros académicos en profundidad que trabajan esta cuestión, ¿no? O al menos que yo conozca en formato papel. Puede haber alguna tesis, pero ya sabes que si no está en la red, pues te pierdes, ¿no? Yo, desde luego, antes de esta entrevista y para nuestro libro ya lo he mirado y no me he encontrado. Y he hablado con otro experto en estas cuestiones, que es Óscar Albert-Gila, de la Universidad del País Vasco, y vamos, coincidimos, sobre Venezuela y muy poco. Es hora de... Vamos a empezar a trabajarlo para nuestro libro, ¿no? Yo ayer no, el sábado, estaba en una presentación en Galicia, y alguien recordaba, uno de los ponentes recordaba que en el oriente venezolano la ciudad de Cumaná fue fundada por un gallego, ¿no? Y se llamaba Nueva Toledo. Y resulta que un vasco y una familia de origen vasco creó el Hotel Nueva Toledo en, en esa ciudad que hace 500 años fundó un gallego. Entonces uno dice, bueno, los periplos de la vida son muy fuertes. Hay, en el caso de la situación actual, un retorno muy grande que Sí, está asignado por sí. las regiones de origen, ¿no? Es decir, aunque muchos vascos por el tema del clima han preferido irse a Valencia, ¿no? Que es como más playera, pero mantienen una relación muy fuerte con el País Vasco. Algunos de ellos incluso son familiares de gente que estuvo en el gobierno, en el exilio del País Vasco. Eh, la reinserción de los venezolanos allí es un tema, cómo lo percibe la sociedad vasca, pero hay otro componente. Son pocas las regiones de España en el que haya una presencia de grupos políticos que apoyen tanto a el régimen venezolano, ¿no? Digamos, allí hay unos grupos extremos, en el caso del País Vasco, que apoyan al gobierno venezolano. Incluso en algún momento, cuando se estaba con el tema de la ETA, en la parte ruda de la ETA, creo que cuando Felipe González se negoció con el gobierno venezolano la salida de algunos dirigentes de la ETA, poco para ir tranquilizando aguas y para o para evitar que siguieran interviniendo en la política agresiva que se estaba desarrollando en ese momento. ¿Qué peso tiene eso? ¿Cómo está manejando el PNV esa relación venezolana con el País Vasco? Es como, no es fácil en todo caso, a pesar de que el PNV tiene la mayoría en el País Vasco. Sin embargo, hay grupos que ejercen presión. En el caso de Navarra son incluso gobiernos, y eso podría estar afectando el trato con la diáspora, porque de alguna manera la diáspora es el mejor testimonio del fracaso de un modelo, ¿no? Sí, bueno, no, en lo último que dices no puedo estar más de acuerdo. Me encanta la expresión. La diáspora masiva, y más la cifra que has dado, 7 millones, pues no es un indicador clarísimo del fracaso de un modelo político, o añadiría yo sociopolítico, y por supuesto económico. No tengo la menor duda, ¿no? Porque nadie emigra por gusto, ¿no? Evidentemente, si tienes las condiciones en tu casa, en tu hábitat, con tu familia, con tu cultura, pues no te vas, ¿no? Vamos por partes. Efectivamente, en la zona de España, pero vamos, hay que matizar como todo. Vamos, en el País Vasco y Navarra hay un porcentaje de la población que vota un partido de extrema izquierda que se llama Bildu, que sigue siendo marxista-leninista. Esto, por si hay parte de la audiencia que no lo sabe. Repito, han oído bien, marxista-leninista, el 8 de noviembre de 2021 a las 17:51. O sea, quedan pocos casos en el mundo, ¿no? De hecho, su paradigma, su modelo de sociedad perfecta es Cuba. Hasta el año 92 era la Albania de Enver Hoxha, imagínense ustedes, ¿no? Por tanto, en ese esquema, a ese grupo político, pues todo lo que sea el aberrante triunfo de la Nicaragua de hoy, o todo lo que sea el gobierno de Maduro, todo lo que sea el gobierno de
de Cuba y, por supuesto, ya pues, Bolivia y otros países y, por supuesto, Rusia y, por supuesto, Irán y tal, pues les parece magnífico, ¿no? Porque entran en esa, digamos, en esa línea, ¿no? Por eso hay que matizar. Pero esto no pasa de ser el 10-15% de una sociedad, que es mucho, ¿no? También en el resto de España, Tomás, y en el resto de Europa hay grupúsculos, pues como puede ser, yo que sé, Podemos, o puede ser otros partidos muy a la izquierda, muy a la extrema izquierda, que ven también en el régimen de Maduro, en el binomio Chávez-Maduro, pues poco menos que la panacea universal. O sea, pero es verdad. Dicho esto, y matizando, ¿no? Aunque también Tomás daba en la diana, en Navarra incluso cogobiernan con el Partido Socialista Navarro, y tal. Dicho esto, el resto de la diáspora que está llegando al País Vasco y Navarra, territorios a los que, aunque yo vivo en Madrid, visito, pues está siendo muy bien acogida, ¿no? Y están los circuitos, obviamente, masivos de oposición, ¿no? Que aquí en Madrid son clarísimos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero ahí también. Y luego, sobre todo, se han ingresado en una sociedad que les ha acogido muy bien, que forma parte no tanto de ellos, porque la mayoría han nacido en Venezuela, ¿verdad? Pero sí sus padres o sus abuelos, y se han reiniciado gente preparada, ¿no? Generalmente pertenece a la mesocracia, ¿no? Clase media, media alta, o clase media en general, tampoco alta, ¿no? Pero con buenas formaciones y están trabajando pues muy, muy a gusto, con muy buena acogida, ¿no? Aquí hay una simpatía global, me imagino que en este programa lo trataréis muchas veces, una simpatía global en España. Yo lo veo en Madrid, ¿no? Madrid cada 2 por 3, el círculo financiero estamos en actos liderados por un profesor amigo mío, Felipe de Basa, en actos de apoyo, ¿no? A toda la diáspora y al sufrimiento de la diáspora. Hay una simpatía universal, primero porque somos dos pueblos hermanos, 2 países hermanos, y nos guste o no, a mí me gusta, personalmente me gusta mucho, tenemos una cultura común, una historia común, positiva, y desde luego pues se nota ahora en la calidez y sobre todo cómo se integran, ¿no? Desde el señor que vas al taller, como me pasó la semana pasada y me arregla el coche muy amablemente, al profesor que está en una universidad dando clase o que está con un negocio, ¿no? Así que esto hay que matizar. Y luego lo de ETA es importante, Tomás. Yo acabo de publicar un libro ahora, Terrorismo sin Límites, donde hablo precisamente de las relaciones internacionales de ETA. Y en Venezuela tuvieron y tienen una cuestión importante desde la época de los Chávez, también antes, con Carlos Andrés Pérez, porque lo que hacía el Estado español, el gobierno, era mandaba allí a etarras, le daban dinero al Ministerio vuestro de Interior, con ese dinero los controlaban, evitaban que hiciesen felonías aquí y estaba más o menos varado, ¿no? Por resumir, en la Venezuela actual, Chávez, Maduro, están incardinados en la estructura de la administración y del poder. Tienen altos cargos y desde luego hacen un proselitismo en favor de la Euskadi independiente, que es y desde luego a través de Askapena, que es la organización política que tienen, difunden lo que para ellos son las grandezas del socialismo bolivariano venezolano. Claro, nos queda nada de tiempo. En honor a la verdad, el País Vasco, digamos, el gobierno del País Vasco ha desarrollado iniciativas. Sus parlamentarios, Iñaki y Xavier Albístoro, han mostrado un compromiso con la democracia venezolana desde el día 1. Han respaldado a los demócratas en contra del régimen dictatorial. En el caso de Iñaki, nació en Venezuela y bueno, ha hecho toda su vida acá política. Y aquí en la Sagasti, sí, nació ahí. Y han creado, no recuerdo ahorita cómo creo que es Terra Nostra, algo así, o Tierra de Gracia, una iniciativa interesante. Ahí hay un apoyo muy fuerte de parte del gobierno y del PNV a la diáspora venezolana. De verdad que uno se quita el sombrero y lo agradece en el alma, facilitando espacio, facilitando apoyo, incluso atendiendo esa cosa que ha violado el régimen venezolano, que es que a sus jubilados y pensionados no les paga desde el año 2015. Entonces, José Manuel, dinos por favor, ya no queda nada, un segundo, así que por favor, lo que tú quieras decir para despedirte de nuestra audiencia. Bueno, pues que primero muchísimas gracias por dedicarme su tiempo, que he estado muy a gusto, que
se me ha pasado el tiempo volando, que espero que haya podido aclarar algunas cuestiones del solar que me vio nacer en mi querida España, ¿no? Que es el País Vasco y Navarra en concreto, y viví muchos años allí, y que desde luego quiero terminar con una expresión, ¿no? Que todas las migraciones del mundo emprendedoras, ¿no? Entiéndase, la gente incluso los exilios, ¿no? Acaban favoreciendo al país de destino, ¿no? Yo agradezco mucho todo el trabajo que están realizando los venezolanos en España. Agradezco mucho también la acogida que tuvieron, aunque siempre hay evidentemente conflictos, ¿no? Cuando alguien va y viene de un territorio. Creo que los españoles contribuyeron al desarrollo socioeconómico de Venezuela sin lugar a dudas, y creo honestamente, porque lo veo, vivo en Madrid, lo veo cada día, que los venezolanos, para mí, hermanos, ¿no? Hermanos de sangre, nación hermana, están contribuyendo al desarrollo de mi patria, y eso es lo más bonito, ¿no? Y que sepáis que, bueno, pues que la inmensa mayoría, salvo esos casos concretos, está con la democracia y con la libertad. Todos queremos ser seres libres y vivir en un Estado de Derecho, Tomás. Eso es lo que quiero decir. Bueno, José Manuel, de verdad que mil gracias. Creo que ha sido sabrosa la conversa. Creo que además debo felicitarte por el esfuerzo que has hecho con ese trabajo de conocer la historia del País Vasco y su presencia en toda la región. Y gracias por tu tiempo para este espacio. Y a nuestra querida audiencia global, como de costumbre, invitados para nuestro próximo programa el próximo lunes, a la hora acostumbrada, a través de rcr750.com, la emisora que se ve. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó